Nueva edición de su programa favorito de salud en estas tardes de RPP Noticias, La Voz del Perú, su espacio vital. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición del programa para este día viernes 19 de marzo del año 2021, el segundo año de la pandemia. Donde quiera que usted se encuentre, en algún lugar del Perú o del mundo, escuchando RPP Noticias a través de sus plataformas digitales, gracias por estar con nosotros, encantado, y gracias por dejarme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Estamos a día viernes, fin de semana. Si a usted la han invitado, si a usted lo han invitado, señor, señora, a alguna reunión este fin de semana, ¿verdad? Siempre la excusa es la misma: vente a la casa, ay, que hasta cuándo vamos a estar así, que ya, ay, nuestra salud mental también se está sufriendo, tenemos que juntarnos, aunque sea un ratito, vente a la casa a un lonchecito. Ay, pero estamos en pandemia, pues. Ay, pandemia, sí, estamos en pandemia, pero mira, solamente voy a estar yo y mi esposo. Iba a venir mi vecina, ¿te acuerdas? La Mari, con su esposo. Ellos se cuidan mucho igual que nosotros. Nadie tiene nada. Nadie tiene nada. Usted se deja llevar por la invitación. Va a la invitación. Hoy día viernes o mañana sábado. La próxima semana empieza con síntomas. En 2 semanas está complicándose. En 3 semanas está en el hospital. En 4 semanas en cuidados intensivos. Su familia desesperada porque no hay oxígeno. Ahí está, el lonchecito. Ahí está el lonchecito. Con mi vecino, el Pedrito, que se cuida igual que nosotros. Señor, señora, estamos viviendo situaciones completamente inusuales. Estamos viviendo tiempos extraordinarios. Esto se produce cada 100 años. La última vez que el mundo pasó por algo parecido fue hace 103 años, cuando ocurrió la pandemia de la gripe, en la que murieron 90 millones de personas. O sea, esto es extraordinario. Entonces tenemos que disciplinarnos, tenemos que hacer sacrificios, tenemos que cancelar esta invitación para hoy día. O cancelar el barbecue de mañana, el asado de mañana, la parrillada. Recuerde que esta enfermedad es una ruleta rusa. Nadie sabe cómo le va a caer el virus. Efectivamente, hay un 80% de posibilidades, la mayor parte, que le caiga bien, que pase bien, asintomática o con poquitos síntomas. Hay un 15% de posibilidades que caiga en cama, sumamente enfermo, enferma, golpeado, maleteado. Y hay un 5% de posibilidades que llegue al hospital. ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿Cuál le va a tocar? 80, 15 o 5. Dígame. Esa es esta enfermedad. Esa es la terrible cosa de este virus, que no sabemos todavía los factores de riesgo que van a determinar que uno caiga en el 5, en el 15 o en el 80. No lo sabemos. Ve, este joven médico que falleció antes de ayer, 40 años, el jovencito, el doctor, especialista en cuidados intensivos, murió. O sea, cancele su evento, señora. No va a pasar nada. No se va a caer el mundo porque no va al tecito de su amiga o a la parrillada de mañana. Hoy vamos a hablar de un tema interesante. Los viernes le traemos a usted en el programa historias que nos hacen pensar. Milagro Zabaleta, ella es una bióloga. Ella se hizo su carrera
se hizo su carrera científica, que es difícil en el mundo, en todo lado, pero siendo mujer, y llegó a ser colaboradora de un proyecto que creó el primer kit de diagnóstico molecular de COVID-19 en el Perú. La tenemos con nosotros en la línea y la vamos a saludar a la distancia. Milagros, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta. Muchas gracias por la invitación. Pues encantado, Milagros. Gracias por estar con nosotros en el programa. Lo que queremos, Milagros, obviamente nos va a contar del kit de diagnóstico molecular, pero uno de los objetivos de estas charlas de los viernes en las tardes, y gracias por haber accedido a estar con nosotros, es que si en este momento hay un papá, una mamá, que tiene una niña, de repente 8 añitos, 7, y la chiquita le encantan las hojitas, los animalitos, y le dice, mamá, yo quiero ser científica, bióloga. A veces los papás no entendemos eso y las desanimamos. No, mamita, eso no es para ti. Eso es lo que queremos que usted nos cuente. Milagros. A ver, cuéntenos. ¿De dónde recuerda usted los recuerdos más antiguos de su acercamiento a la biología, a las ciencias? ¿Qué edad? Bueno, sí, es cierto. Son recuerdos bastante antiguos en realidad. Yo ya tengo 40 años. Siempre recuerdo un episodio, debe ser más o menos cuando tenía entre 8 y 10 años, que a la casa llegó un libro de bioquímica. Mi papá es una persona que lee muchísimos tipos de libros, muchísimos, ¿no? De todo tipo. Y uno de esos tantos libros que llegaron a la casa fue un libro de bioquímica. Entonces ya yo le daba una ojeada a cada libro y descubrí un mundo interesante, no un libro de difusión en realidad, pero muy interesante porque hablaban sobre virus del tabaco, virus relacionados a enfermedades de la piel, a enfermedades muy infecciosas mucho más graves. Obviamente en ese entonces no es que yo entendía toda la repercusión de las enfermedades, pero es algo que te llama la atención porque mostraban con figuras lo que generaba en la gente. Entonces ya en ese entonces yo veía que habían algunos organismos que generaban algo en los humanos, ¿no? En plantas también, en animales. Entonces yo diría que ese es un poco el recuerdo más antiguo que tengo del inicio, ¿no? En cuanto a la ciencia, ¿no? Qué interesante. 10 años tenía Milagros. Sí, más o menos, de 8 o 10 años. Sí. Qué interesante. De allí, aquí llega un consejo básico para nuestros oyentes y televidentes, es que tengan libros en la casa. Uno no sabe el regalo que le puede dar a un hijo o una hija teniendo una biblioteca. A pesar que ahora ya todo es digital y la cosa, siempre es bueno tener libros de papel, ¿cierto, Milagros? Es cierto, es básico, ¿no? Te ayuda a la creatividad, incluso hasta la misma textura, ¿no? Hay muchos estudios que dicen que el hecho de sentir para los niños es muy importante en la formación. Entonces, conocer diferentes realidades a través de los libros es algo muy, muy educativo, ¿no? Un poco lo que yo les diría a los papás, a las mamás que tienen niñas y niños en general es que dejen volar la creatividad a los niños, ¿no? Lo que les gusta, que los impulsen, que los estimulen. Correcto. Y después, ya la primaria y la secundaria, Milagros se inclinó por las ciencias. Podría decir que sí. Siempre me ha gustado el área de ciencias. Sufría un poco con la matemática hasta ya como segundo año de secundaria. Incluso voy a decir esto porque es la verdad, jalé matemática en segundo año, pero mi mamá conocía a una amiga que le recomendó un profesor. Entonces un profesor que era un ingeniero de la uni, que nos dio clases a mí y a mi hermana, ¿no? Clases particulares de matemática. Realmente puedo decir que todo lo que no aprendí y no entendí la matemática en un año, lo aprendí en una semana. El fundamento básico de la matemática, entonces eso te impulsa a conocer otras áreas, ¿no? Porque ya lo entiendes, ya lo razonas. Correcto. Segunda gran lección para los padres, tratar de buscar un profesor, una profesora, si en la escuela no lo existe, que pueda enrumbar la afición del niño, la inclinación del niño. Milagro, qué interesante. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar en un momentito, por favor. No se vayan. Día viernes 19 de marzo del año 2021, el segundo año de la pandemia. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con Milagros Zabalete. Ella es bióloga. Ella es biólogo molecular y con un equipo de colegas, de científicos, han creado
el primer kit de diagnóstico molecular de COVID-19 en el Perú. Mire, ese es un logro extraordinario para la ciencia peruana. Y Milagros nos está contando, y esto lo deseamos hacer de esta manera, señor, señora, a usted, padre de familia, a usted, mamá, papá, que tienen niños, niñas, que se inclinan a la ciencia. Milagros nos ha dicho que el deber de los padres es empujar a los niñitos y hacer que desarrollen su imaginación. Y el deber del padre, de la madre, es eso, empujarlos. Y nos contó que a los 10 años ella tuvo su primer despertar a la ciencia con un libro que encontró en su casa que era sobre este virus y sobre biología básica. Y a ella le encantó y allí despertó. Y Milagros, y sus papás le ayudaban muchísimo, le empujaron muchísimo su afición a la biología y a las ciencias. Sí, realmente mis papás nos han impulsado, no solo a mí, sino a mis hermanos, a un poco a hacer lo que nos gusta, pero también siempre estudiar. Y cuando tú estudias, generas conocimiento y sobre todo, si le encuentras ese gustito al estudio, al conocimiento, ya todo lo que haces lo vas a hacer bien, porque te gusta, lo haces con agrado, no porque te van a regalar algo, no porque si sacas buena nota vas a tener la bicicleta o el Wii ahora, ¿no? O sea, es realmente porque sabes que lo que estudias es bueno, te gusta y te va a servir. Entonces, yo creo que esa es la mayor enseñanza que nos han dado mi papá y mi mamá en casa, y mis tíos también. Hemos vivido un tiempo con unos tíos en casa y todos nos decían, ¿no? Ustedes tienen que estudiar y si no son profesionales, lo que hagan, ¿no? Sean o barrenderos o lo que ustedes gusten, háganlo bien y con gusto. Entonces, eso es importante y ha sido, yo creo, una gran enseñanza para nosotros. Qué interesante. Tercera lección de vida, entonces. Nos está enseñando lecciones, Milagros. Qué bonito. Muy bien. Y después ya terminó la secundaria y decidió ir a la universidad. ¿Cómo es que eligió biología? ¿Cómo? Sí, bueno, ya desde secundaria ya estaba bien alineada la parte de ciencias. Sí, ya estaba bien encaminada a las ciencias básicas. De hecho, yo había considerado una carrera muy ligada a la parte de microbiología, pero bueno, por ahí no conocía bien, ¿no?, de qué se trataba. Pero a la par tenía una afición, que era un poco el estudio de los tiburones y la biología marina. Así que postulé primero a San Marcos, ingresé, y todo mi primer año estuve en un laboratorio practicando de ictiología marina. Estuve metida en un proyecto, aprendiendo, ¿no?, de otros colegas y del profesor principal. Y bueno, después ya llevé otras áreas otros cursos de la universidad y me gustó mucho la biología molecular. Entonces tuve ese cambio de la biología marina a la biología molecular. Y bueno, de allá me dediqué, ¿no? Claro. Y en las clases, en los salones de clase, en esa clase, ¿habían varias mujeres? ¿Estaban bien, digamos, representadas las mujeres o habían pocas? No, sí, afortunadamente puedo decir que había muchísimas chicas. Hemos sido una promoción bien grande, creo que éramos una de las mayores promociones de biología de San Marcos. 144 ingresamos a la carrera de biología en ese tiempo, que es bastante para lo que ingresaban, la cantidad de estudiantes que ingresaban a biología en ese entonces. Y podría decir que seríamos aproximadamente el 40 o 50%, quizá un poco más de mujeres en la carrera. Qué importante. O sea que, digamos, hubo balance, porque a veces hay carreras en las que sí, la mujer está menos representada, ahí hubo balance. Y ya después terminó entonces biología molecular. ¿Qué le llamó la atención de biología molecular, Milagros? Bueno, lo primero es que es un área bastante abstracta, ¿no? Porque si bien uno conoce los ácidos nucleicos, tiene los libros que te muestran gráficos, uno no ve el ADN, así nomás. Uno no ve los genes de manera directa, ¿no? Entonces, toda esa inferencia que uno tiene para poder deducir y conocer a partir de la biología molecular muchos procesos es lo que me llamó bastante la atención. Porque son los procesos que regulan la vida, en realidad. El ADN regula la vida. Tiene que ver con la interacción también del entorno con respecto a la influencia en el genoma, en el organismo, y cómo esto hace que un ser humano, un organismo, pues una planta, una bacteria, un virus, se comporte en ese entorno. Entonces, eso fue lo que me gustó del área de genética y biología molecular. Qué interesante. Y ahora hablamos ya de epigenética, incluso de cómo el ambiente puede influir, en el genoma. Es fascinante. Y entonces después ya terminó la carrera. ¿Y cómo fue conseguir trabajo y todas esas cosas?
Bueno, ya cuando terminé la carrera, bueno, antes de terminar, un año antes, me puse a buscar prácticas. Encontré prácticas en la Universidad de Cayetano, entonces ahí inicié mis pininos, digamos, ya casi por salir de San Marcos. Estuve un año en prácticas, luego empalmé con la tesis de pregrado y me quedé trabajando en Cayetano, más o menos hasta 8 años. 8 años trabajé en Cayetano, empalmando tesis de maestría, o sea, estudios de maestría y de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y que así fue mi práctica, sí. Ahí empezó a desarrollar. Esa es otra lección importante para los padres de familia, que cuando tienen hijos que están terminando la carrera, esas prácticas son sumamente importantes, que logren ubicarlos, que los hijos identifiquen los lugares en los que van a hacer los famosos internados, las prácticas, porque ese es el comienzo muchas veces de una carrera, y eso sucedió con usted, Milagros, que fue allí y se quedó en Cayetano. Y entonces, cuéntenos de este kit de diagnóstico molecular de COVID. ¿Con quién trabaja? ¿Dónde lo han hecho? Sí, doctor. Bueno, primero me gustaría aclarar una cosita que es algo muy importante y está dentro de parte de la ética en el trabajo, ¿no? O sea, nosotros decir que no hemos creado per se el kit porque es una metodología ya estandarizada. Eso en todos lados lo tratamos de mencionar porque es importante esa transparencia. Hemos adaptado una tecnología de fuera. Claro que sí, las moléculas son nuevas, hemos hecho todo un estudio de investigación. Este kit lo propusimos justo por el tema de la emergencia sanitaria desde el año pasado, en marzo, y generamos un fondo, postulamos a un fondo de Innovate Perú el año pasado. Innovate Perú nos evaluó de manera técnica y comercial también porque lo hicimos a través de la empresa en colaboración con el Centro de Excelencia CIBM de San Marcos. Entonces teníamos un poco de respaldo de la academia también y el aporte de la empresa. Nos tomó 10 meses desarrollar este kit, en realidad este kit, más construir el lugar donde se tendría que producir, que es una planta de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. Este kit consiste en eso, ¿no? En un conjunto de reactivos y moléculas que nos permiten detectar. Por el momento podemos detectar al menos las 3 variantes, no diferenciarlas, pero detectar también las 3 variantes que son la sudafricana, la brasileña y la inglesa, uh-huh. Que es lo regular, ¿no? En realidad, sí, y más la variantes que están circulando aquí en el país. Y ha sido un trabajo arduo, es un trabajo en equipo. Lo hemos hecho con la empresa BTS, que es nuestra empresa BTS Consultores, de la que soy cofundadora. Y un trabajo multidisciplinario, debo decir, ¿no? Esto un poco nos gusta siempre mencionar esto porque un trabajo de investigación y una innovación no lo realiza una persona o 2 personas. La realiza, si queremos que tenga un impacto, realmente un equipo multidisciplinario. Hemos trabajado biólogos, químicos farmacéuticos, ingenieros industriales, abogados, arquitectos, médicos, trabajamos con asistentes de enfermería. Realmente es un trabajo bastante grande, ¿no? Y eso es lo bonito porque nuestra finalidad era tratar de contribuir al país. Sabemos que no es una solución, que no es la solución del problema de la COVID, pero sí sabemos que es una contribución. Y es algo que nos impulsa, ¿no? A seguir haciéndolo, a seguir mejorando. Claro que sí. Qué interesante. Pues le tengo que confesar, Milagro, que me ha encantado mucho que aclare las cosas como dice la ética. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces ocurre que, por ejemplo, a una persona que no tiene un grado le dicen doctor tal y no aclara? No es doctor, pero no aclara. Y eso no es ético. Así que lo felicito por eso. A ver, qué interesante. ¿Qué planes hay para el futuro para esta empresa BTS? La felicito porque es joven, es una mujer ya ha entrado por el lado de la empresa privada, que es fabuloso, que eso hay que apoyarlo a toda costa. ¿Qué planes hay? Ahorita la empresa está buscando un poco su misión, ¿no? Que es posicionarnos como un referente de biotecnología en el país, pero insisto en el tema de que la innovación siempre tiene que tener un propósito. Esa es nuestra principal misión, esa es nuestra visión también, ¿no? Entonces, tener un buen propósito que es tener un impacto directo en la población, un beneficio, es lo que nos motiva y creo que hemos dado un buen paso inicialmente. Lo que sí eso es lo que... Disculpe. Eso es lo que un profesor mío llamaba, Milagros, poner el caballo
delante de la carreta. Mm. El caballo, Milagros, es el servicio a la comunidad, es el amor al prójimo, es el hacer cosas positivas para la gente, para el ser humano. La carreta son los beneficios que van a venir cuando el caballo jale la carreta. Y eso es lo que usted me ha dicho en este momento. Primero, tener una misión bien clara que tenga un fin que sea positivo para el público. Y luego, empujar el carro. Claro que Pues sí, qué bonito. estoy totalmente de acuerdo. Qué lindo. Milagros, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. La niña de 10 años que encontró un libro en la biblioteca de su papá, ahora es cofundadora de una empresa de biotecnología en el Perú. Gracias por haber estado con nosotros, Milagro. Muchas gracias a usted, doctor Huerta. Saludos a todos. Encantado. Gracias. Igualmente. Pues ahí está, señora. Si usted tiene un niño, una niña en su casa, y está su niñita, y ya está interesada en las plantitas, ya está interesada en los animalitos, o está interesada en la química, en alguna cosa, le dice, papá, mira lo que encontrado en el internet, esta reacción química. Señor, aprenda un poco de eso y diga, ay, Dios mío, yo no sé de esto, pero voy a aprender para conversar con mi niña. Igual usted, señora. Ese es el deber de los padres. El llevar, el moldear la afición que tienen nuestros hijos. ¡Qué maravilla! Y con los años, su hijito, su hijita, puede ser también una científica, como Milagros Zabaleta, que es bióloga molecular, joven, y ya tiene su empresa, siempre pensando en el bien del público. No se vayan, regresamos.